¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Estamos comenzando una nueva semana, día martes, semana corta, ustedes lo saben, después del fin de semana largo. Hartas informaciones para revisar a esta hora de la mañana de lo que ha ocurrido en materia económica, en materia bursátil, también en el mundo, y adelantar algunos de los temas que vienen durante esta semana y en las próximas horas. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y un adelanto de los temas para la jornada de hoy. Vamos a partir en el ámbito político, fundamentalmente, con lo que va a ocurrir hoy día en el Senado, porque finalmente, después de casi 4 años de tramitación, el TPP-11 se vota en la Cámara Alta y las probabilidades de que se apruebe efectivamente el Tratado Transpacífico en este último trámite son bien altas, porque se requieren 26 votos y habría 32 votos favorables a esta iniciativa que ha sido impulsada no solo por la oposición, que lo ha puesto en tabla, sino también por ciertos sectores del mismo gobierno. En Socialismo Democrático hay un apoyo para este proyecto, mientras que en Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio, parte también del conglomerado de gobierno, la mirada es contraria. A pesar de eso, no serían suficientes los votos en contra, se aprobaría. De todas maneras, en el Partido Comunista están planificando alguna estrategia legislativa para llevar esto a un tercer trámite. Veremos si es que les da resultado o no. Esta tarde se votaría el proyecto, ya les contamos más en la antesala de esta votación. Por otro lado, los temores de una recesión a nivel global crecen, se van acumulando en la medida en que van pasando los meses y se acumulan también los datos macroeconómicos negativos. Esta vez es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional los que han advertido de este escenario de recesión, fundamentalmente por los altos precios, por las elevadas tasas que han tenido que ir impulsando los bancos centrales en el mundo para enfrentar la inflación y por el riesgo de que eso termine descarrilando algunas economías. De hecho, hay advertencias bien concretas de parte de los máximos jefes de cada una de estas entidades respecto a estos riesgos y a lo que supone además para los países más vulnerables, los países en desarrollo. Es parte de lo que estaremos revisando también en unos minutos. Por otro lado, también les contaremos de un ranking que se realiza regularmente y que muestra y analiza cuáles son los sistemas previsionales mejor calificados en el mundo. Pues bien, en este listado Chile ha perdido su liderazgo a nivel regional. Después de los retiros y de lo que eso significó para el sistema de pensiones, la caída en el ranking Mercer se nota y pierde terreno nuestro país y liderazgo a manos de otros países que han avanzado también en la región consolidando sus propios liderazgos. De hecho, este año Uruguay aparece mejor evaluado en este ranking que evalúa distintos sistemas de pensiones a nivel internacional. Un dato bien interesante a la luz de la discusión previsional que viene acá en Chile. Ya les contamos más en instantes sobre este dato también. Y también vamos a revisar quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía. El dato y la entrega de este premio se conoció el día de ayer, pero vale la pena detenerse en quiénes fueron los triunfadores este año del Premio Nobel en esta materia. Bien relevante fundamentalmente por el foco del trabajo académico que desarrollaron Bernanke, Diamond y Dybvig, quienes ganaron los tres el Premio Nobel de este año en esta área de investigación. Son 3 hombres que han dedicado buena parte de su trayectoria académica al estudio de los bancos, precisamente, y la investigación sobre las crisis financieras, que nos puede dar también algo de luz sobre lo que ya ocurrió en el 2008 y advertencias respecto a lo que puede venir más adelante. Ya les contaremos más sobre la trayectoria de estas 3 personas que triunfaron en el Premio Nobel este lunes. Y en materia bursátil vamos a revisar también lo que está ocurriendo a esta hora con las bolsas en Europa, también en Asia, que ya cerraron sus transacciones, eso sí, en el lejano oriente. Veamos qué ocurre a esta hora en Europa, donde el Eurostoxx está cayendo 0,78%, encadenando su segunda sesión negativa tras lo que ocurrió ayer en Londres. La caída es levemente superior, 1% de pérdida para la bolsa londinense. Fundamentalmente, el recrudecimiento de los ataques de Rusia sobre Ucrania ayer están atemorizando los mercados. Además, como sabemos, de un telón de fondo respecto a cierta inestabilidad y temores de recesión, como ya decíamos. El Nikkei cayó 2,64% en Japón, mientras que el Hang Seng más temprano también cayó 2,23% en la bolsa de Hong Kong. Recordemos que el IPSA el viernes cerró a la baja, encadenando finalmente 4 días consecutivos de pérdida, con un indicador bursátil que está cercano a los 5.000 puntos y bien al borde de perder
esa brecha. Mientras que, recordemos, el precio del dólar también ha ido retrocediendo en la semana pasada y cerró finalmente en 937 pesos la semana pasada. Bien, 8,5. Veamos qué es lo que va a ocurrir entonces, como les contábamos, con el TPP-11. Se necesitan 26 votos, habría 32 disponibles, se aprobaría hoy día en el Senado finalmente. Sin embargo, eso no termina la tramitación de esta iniciativa. Recordemos que el gobierno está empujando esta estrategia de los side letters para poder negociar con los países directamente y generar algunos cambios fundamentalmente en los arbitrajes, en los tribunales de intermediación cuando surjan conflictos entre una empresa o un inversionista y el Estado. Ese punto sigue pendiente y probablemente alargue finalmente la aprobación de este tratado y el depósito de este tratado por parte del gobierno chileno para poder así entrar en vigencia. De todas maneras, va a ser interesante la discusión que se da hoy día, sobre todo por lo que significa dentro del conglomerado de gobierno. Belén Vázquez reportó el tema. La espera ha sido tensa y el debate ha dejado una variedad de argumentos. Finalmente, este martes el Senado vota el TPP-11, el polémico tratado que ha dividido al oficialismo y cuyos votos se prevén ajustados. Su aprobación es inminente. Necesita 26 votos y solo la derecha tiene 25 representantes en la Cámara Alta. A ellos se suman los votos que aportará la Democracia Cristiana y otros provenientes del socialismo democrático, la coalición de gobierno a favor del tratado. Voy a votar a favor del TPP, tal como lo hice en la Cámara de Diputados, un tratado que tiene los más altos estándares ambientales y laborales que han suscrito países con los que nos gusta compararnos, como el caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y lo más probable, y así espero que ocurra, que se apruebe, por el bien de Chile, su economía y una buena señal, y que esperamos que pueda ser aprobada por una amplia mayoría. Algunos parlamentarios han cuestionado el real aporte económico que tendría este acuerdo para el país, tomando en cuenta que Chile ya tiene tratados firmados con cada una de las naciones miembro, algo que ha sido refrendado incluso por el subsecretario José Miguel Ahumada. Con esos 10 países, Chile hoy día tiene tratados de libre comercio. El arancel efectivo promedio que tenemos con estos 10 países es de un 0,93%, o sea, menos del 1% de aranceles en promedio se están cobrando cuando vienen productos de esos países. Es que dado que tenemos toda esta cantidad de acuerdos y los beneficios estrictamente arancelarios son menores, el comercio que nosotros hemos tenido tampoco ha tenido gran impacto en lo relativo a sacar el acuerdo adelante o no. Y es justamente el aporte económico el que han relevado los senadores que están a favor del tratado a propósito de las proyecciones de recesión para el próximo año. Porque hemos entendido que en tiempos de crisis es importante que los países como Chile podamos protegernos a través de acuerdos comerciales. El debate también ha estado marcado por la negociación de las cartas laterales, que en términos sencillos son los acuerdos paralelos al tratado que permiten resguardar los intereses del país ante eventuales demandas de privados extranjeros. Y a pesar de que el gobierno ya está trabajando en la materia, la expectativa no es alcanzarlo con todos los países firmantes del tratado. Aún así, de aprobarse el TPP no será publicado hasta que las side letters no estén listas. Yo creo que lamentablemente esto se va a aprobar, que existen los votos en el Senado, y yo esperaría, ¿no?, que se siguieran tramitando las 6 letras a pesar de que vamos a tener menor capacidad de negociación. No solamente voy a aprobar el TPP-11, sino que también espero que el presidente de la República, Gabriel Boric, sea un demócrata y que mañana, cuando lo aprobemos en el Senado, el presidente Boric promulgue esta ley en forma inmediata. Emplazamientos que complican al Ejecutivo, que decidió adoptar un rol de observador y no entorpecer ni el debate ni la tramitación y enfocarse solo en las cartas laterales. No podemos pretender ser una isla en un mundo globalizado. Chile ha tenido un gran desarrollo por los acuerdos comerciales, pero claramente se va a aprobar y el gobierno quiere hacerlo, pero no se atreve a enfrentar a su gente para decirle que es necesario. A las 4 de la tarde están citados los parlamentarios a votar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el controversial convenio que enfrenta su último paso de ratificación, más no de implementación. 8,9, vamos a ir a otro tema para contarles más sobre esta advertencia que han hecho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional respecto a los riesgos que enfrenta el mundo, la economía global, de una recesión
a partir de los próximos meses. Es una advertencia que va tomando fuerza. Ya no llega solamente del sistema financiero y de actores del mercado, sino también de dos instituciones que son claves en el organigrama institucional a nivel global. De hecho, esta semana se realiza en Estados Unidos una cumbre a la que asiste el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ministro chileno, para poder participar de esta cumbre que organizan precisamente estas dos entidades y que es una instancia de coordinación, digamos, a nivel mundial. Es la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Bueno, esta será la instancia en la que se podrá profundizar precisamente en los puntos que han planteado las dos personas que están a cargo de estas entidades. Por un lado, Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del FMI, ha advertido que hay un mayor riesgo de recesión. El riesgo ha ido aumentando, fue lo que señaló el día de ayer, encendiendo estas alarmas, y en línea con lo que ha dicho también David Malpass, el presidente del Banco Mundial. El norteamericano aseguró que hay un riesgo real de recesión el año entrante, fundamentalmente por la desaceleración en curso de las economías avanzadas, Estados Unidos, China, también Europa, por supuesto, así como el impacto que representa en la economía emergente y en desarrollo la depreciación de las monedas frente al dólar. Ya lo hemos visto acá en Chile, por ejemplo. El aumento en el precio del dólar acá y en otras economías está significando fundamentalmente problemas más altos en términos de deuda, y para algunos países la subida de los tipos de interés implican una carga adicional, ha dicho Malpass. Y eso evidentemente es una señal de alerta porque, como decíamos, ya no llega solamente de actores financieros, sino también desde estas entidades, en un momento en que el escenario, además, desde el punto de vista de los factores que han generado más problemas económicos, es decir, el aumento de precios o bien la guerra entre Rusia y Ucrania, están recrudeciendo y con pocas perspectivas todavía de que sean problemas que se puedan resolver en los próximos meses. 8:12, vamos a ir a otro tema para contarles más respecto a este ranking Mercer que evalúa los sistemas de pensiones a nivel internacional. Es un listado que sirve como una referencia para ver cómo está situado el sistema previsional chileno. Y hay algunas novedades en el ranking de este año 2022 porque Chile pierde la posición de liderazgo que había ostentado durante largo tiempo en el contexto latinoamericano a manos del sistema previsional uruguayo, que logra avanzar en este listado en su edición 2022. Este índice global de pensiones, en este índice Chile mantuvo el lugar 16º. Es un buen ranking de todas maneras para nuestro país, pero Uruguay lo supera llegando al lugar 12 en este listado que encabeza Islandia, los Países Bajos y Dinamarca. Son los tres primeros puestos. Como decíamos, Chile de todas maneras se mantiene en un muy buen lugar, 16º, a pesar de los factores que incidieron para el retroceso en comparación a otros países de la región. Fundamentalmente, lo que dicen desde Mercer Chile es que los retiros han generado un daño importante dentro del sistema de pensiones. El retiro que se realizó fundamentalmente en 2021 es lo que ha impactado desde el punto de vista de la integridad, que es uno de los ítems que mide precisamente este ranking, y a la regulación que fue modificada vía una reforma constitucional, es lo que dicen desde esta empresa como uno de los factores que está generando algunos problemas. Básicamente, dicen desde Mercer Chile, no ha habido mayores cambios en el sistema, además de este, salvo la entrada en vigencia de la PGU, decía Daniel Nadborny en conversación con el diario Mercurio, que publica hoy este listado para explicar por qué Chile mantiene esta posición. Si es que miramos en perspectiva, Chile está mejor posicionado de todas maneras que Alemania, que está un puesto más abajo, que Estados Unidos, que está en el lugar 20, o que Francia, que está en el lugar 22, solo por mencionar algunos países a los que podríamos ver como referencia. Como les contábamos, Islandia, Países Bajos, Dinamarca son los que encabezan el listado. Israel y Finlandia completan los 5 primeros, en un contexto evidentemente bien relevante para la discusión previsional en Chile. El gobierno ha anunciado que pronto, probablemente a fines de octubre, va a ingresar al Congreso la reforma previsional. Y vamos a otro tema para contarles sobre el Premio Nobel de Economía en este 2022. Ayer se dio a conocer este premio, el galardón, que en esta ocasión
llevó a 3 hombres a recibir este aclamado premio, una distinción evidentemente muy relevante para 3 hombres que han dedicado parte de su trayectoria académica a la investigación sobre la banca y las crisis financieras. Fueron Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig quienes se quedaron con el premio en esta ocasión. Las razones que entregó la Real Academia de Ciencias de Suecia fue que el trabajo que han realizado han mejorado significativamente la comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras. Fue parte de la explicación que se dio para justificar la entrega a los 3 de este premio Nobel en la materia. Bernanke fue, recordemos, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 2006 y 2014 y en la actualidad es investigador en Brookings Institute. Por otra parte, Diamond es profesor de la Universidad de Chicago y Dybvig ejerce como profesor en la Washington University. Y lo que han planteado desde la Casa del Premio Nobel es que la investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos bancos, cómo hacerlos menos vulnerables en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis financieras. Es lo que plantean para esta entrega del premio. Los cimientos de esta investigación fueron establecidos por los 3 a principios de la década del 80, señala la entidad. Explicaron además que en el análisis ha sido de gran importancia desde el punto de vista además práctico para regular los mercados financieros y hacer frente a crisis en este ámbito era parte de la justificación. Un tema que por lo demás puede ir cobrando particular importancia en el momento económico y financiero, sobre todo que está viviendo el mundo entero por estos días. Bien, 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:19 acá en Agenda Económica y vamos a analizar un dato bien interesante que entregó la semana pasada la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Publicó su ranking a nivel internacional, un índice más bien, respecto a los niveles de innovación de los distintos países, rankeándolos aquellos que logran mayores avances en materia de innovación respecto a aquellos que están más retrasados. Y la noticia más interesante y quizás sorprendente también es que Chile lidera el ranking en Latinoamérica. Está en el puesto 50 a nivel global, por sobre acá la región Brasil y México. ¿Qué factores son los que están incidiendo en esto? Interesante el tema, vamos a conversarlo junto al abogado socio de Barreda Legal Tech, Francisco Barreda. Gracias por el contacto, Francisco. Buenos días. Gracias, Sebastián. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Interesante este tema porque siempre está de manera recurrente en la agenda pública, en la discusión, en los esfuerzos por tratar de hacer de Chile una economía más productiva, más desarrollada, más sofisticada también, y siempre aparece el factor de la innovación como uno bien relevante. ¿Es sorprendente este dato a la luz de lo que ha hecho Chile en el último tiempo o no, Francisco? Mira, es bien interesante este índice porque de alguna forma ilustra la autoridad respecto de cómo deben conducirse las políticas públicas en relación a materias de innovación. En ese sentido, efectivamente, Chile hoy día está en el ranking 50, seguido muy de cerca de Brasil, México, Colombia, Perú, todos dentro de un rango de 20 puestos. Y hay cosas bastante interesantes a analizar, porque la primera lectura podría ser Chile lo está haciendo muy bien. Claro. Sin embargo, cuando uno lee este ranking a la luz de los antiguos índices de innovación, mundiales de innovación, nos damos cuenta que a nivel de infraestructura, ¿cierto?, a nivel de recursos humanos, innovación y desarrollo, investigación, nos mantenemos más o menos en el mismo lugar. Ajá. Sin embargo, las mayores diferencias al alza vienen dadas por los resultados, es decir, por los nuevos productos y servicios, por los nuevos activos intangibles que tiene el país, es decir, un poco por cómo se ha comportado el mundo privado en relación a la innovación, más que una mejora a nivel de cómo se estructuran las políticas públicas en relación a esta materia. Interesante ese punto, pero eso significa, si es que hacemos la lectura con el vaso medio lleno, digamos, de que de todas maneras se están produciendo avances que son tangibles, que son concretos, entonces. Efectivamente, o sea, lo que ha hecho Corfo, por ejemplo, a nivel de Venture Capital, donde ha apostado por startups en el cofinanciamiento de fondos de inversión que invierten en estos proyectos,
es una política pública exitosa, desde luego, y hay que potenciarla. En relación a recursos humanos, que es parte de este índice, lo que ha hecho también hoy día la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ex CONICYT, ¿cierto?, con el tema de becas Chile, también ha sido muy importante. Sin embargo, existen posibilidades de mejora, por ejemplo, tener un mayor traqueo, por así decir, respecto de cómo esos becarios han aportado al país en el futuro, es decir, claro, de forma cuantitativa y cualitativa. Sí. Francisco, en ese sentido, si es que uno mira en los desafíos que tiene Chile, ¿cuál crees tú que son los asuntos más relevantes para poder seguir avanzando y para generar quizás cambios que sean más veloces también en esta materia? Sí, bueno, actualmente están pasando dos cosas súper relevantes. En primer lugar, la ley FinTech, ¿cierto?, que acaba de ser aprobada en el Senado. Es importante que esa ley pueda entrar pronto en vigencia, dado que eso va a generar mayor competencia, inclusión financiera, tecnología, desde luego, al permitir de que terceras personas que hoy día no están en el ruedo, ¿cierto?, de la banca puedan ingresar a competir con sus servicios financieros. Ajá. Por otra parte, la reforma tributaria actualmente establece, en materia de Venture Capital, mantiene los beneficios de exención del impuesto de primera categoría respecto de los fondos de inversión cuando invierten en capital de riesgo. Ajá. Pero sería interesante también poder abrir ese beneficio a aquellos fondos mixtos, es decir, que sean fondos convencionales, pero que además inviertan en capital de riesgo. Esas dos cosas pienso yo que van a ser clave de cara al futuro de la innovación. Y lo otro es el gasto público, y esto creo que es lo más relevante. En materia de I+D, Chile ha gastado un 0,34% de su PIB. Sí. Y ese monto se ha mantenido en los últimos 10 años. Cuando comparamos a Chile en gasto en investigación y desarrollo en relación al resto de los países OCDE, nos damos cuenta que solamente le ganamos a Colombia y a México en ese índice. Ajá. Pero tenemos todos los otros países OCDE que invierten muchísimo más en investigación y desarrollo, siendo el líder Israel con un 5,4% de PIB. Entonces, bueno, ahí hay un desafío muy importante. Y eso es interesante porque si uno mira el listado del ranking de este año, aparece Suiza en el primer lugar, Estados Unidos, Suecia, el Reino Unido, Países Bajos en el top 5, por mencionar algunos. ¿Qué características tienen los países que son más innovadores? Y ya no pensemos en las grandes potencias, porque quizás eso no sea tan sorprendente, pero aparece Singapur, por ejemplo, en el lugar 7, aparece Finlandia en el 9, Israel, ya lo mencionabas, en el 16, Estonia, un país súper chiquitito, en el número 18. ¿Qué características tienen esos países que los hacen distintivos y de donde podríamos sacar ejemplos, quizás, Francisco? Mire, yo te diría que, en primer lugar, un Estado más eficiente, menos burócrata, por así decir, índice de corrupción bajo, y también hay que destacar que existe, y es importante que la autoridad pública, me imagino, está al tanto, pero es importante que se sepa que existe una relación directa entre desarrollo e innovación. Este índice lo que hace es mostrar efectivamente eso. Aquellos países más desarrollados son los países más innovadores. Entonces, Chile debiese tomar la posta en ese sentido e invertir más en investigación y desarrollo porque eso trae frutos. Sí. Y en un momento en que se está discutiendo precisamente cómo ir fortaleciendo esa estrategia, parece como un tema bien relevante. ¿Es factible, crees tú, Francisco, que Chile llegue a la meta de elevar a un punto porcentual del PIB el gasto en I+D? Mira, hoy día existen un montón de necesidades que tienen que ser abordadas. Sin embargo, en algún momento necesitamos apostar. Y esta es una apuesta, ¿cierto? No es tangible al día siguiente, no se ve el resultado al día siguiente. Es necesario que la autoridad tenga una visión de largo plazo en relación a mayor gasto en investigación y desarrollo. Ajá. Y desde el punto de vista del sector privado, ¿cuáles son los esfuerzos que hay que hacer en este sentido, Francisco? El sector privado, actualmente existen distintos fondos de inversiones privados que invierten en empresas, startups, empresas que están partiendo con sus desarrollos tecnológicos, etcétera, y efectivamente la banca actualmente es reticente a invertir en este tipo de proyectos y se ha dejado al mundo privado o a los particulares, ¿cierto?,
este desafío. Yo creo que debiesen existir incentivos para que distintas entidades, ¿cierto? Y por eso que el ejemplo de Corfo fue muy bueno, porque Corfo cofinancia en la medida que haya inversión privada. Debiesen existir más proyectos de este tipo que de alguna forma generen incentivos para que más empresas apuesten por este tipo de desarrollo. Bien, Francisco, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Interesante el ranking. Si alguien quisiera revisarlo, por supuesto, está disponible también de manera más extensa ahí en el sitio web. Gracias por el contacto. Gracias, Sebastián. Chao, nos vemos. Nosotros cerramos Agenda Económica.